Comienza la liturgia de la semana con el diácono Rafael Casás. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La fe, la esperanza y la caridad. Hemos pedido, en la oración colecta de este domingo, que el Señor nos las aumente, nos conceda estos dones que debemos pedir con humildad. Así nos lo enseñará el Evangelio de hoy también. Los dones más excelentes, la fe, la esperanza y la caridad. Hemos pedido conseguir sus promesas. Hemos pedido amar sus preceptos. Le pedimos al Señor con esa humildad que deseamos tener como aquel publicano, puesto que también nosotros nos reconocemos pobres pecadores y que solo Dios es santo. Olvidarnos de esto sería dejarnos llevar por la soberbia espiritual y despreciar a los demás. Esta actitud que denuncia Jesús en el Evangelio de hoy con la parábola del fariseo y del publicano. Recordemos quién bajó a su casa justificado, el publicano, y el fariseo no. El publicano quiso bajar al templo para rezar, para encontrarse consigo mismo, con su dolorosa verdad, y sobre todo para encontrarse con la misericordia de Dios. Pero hizo unas breves y sinceras palabras. No necesitamos más. Unas breves y sinceras palabras en las que pidamos al Señor lo que necesitamos de verdad. Esa fe, esa esperanza, esa caridad, estos dones, estas virtudes teologales que el Señor seguro nos concederá como prenda de la vida eterna. Vida verdadera, vida que no merecemos, vida que Él nos ganó con su amor. Un amor de entrega hasta dar la vida.
cantado canciones que nunca he compuesto, he pintado 1000 cuadros que son de otros dueños yo, por acercarme a ti. He lucido los cielos de los astros más bellos, he surcado 1000 mares con solo un empeño yo, por acercarme a ti. Aunque pienses que no te susurro al oído, esto es por ti. Y aunque indigno te creas, todo lo hice por ti. Aunque pienses que no te susurro al oído, esto es por ti. Y aunque indigno te creas, todo lo hice por ti. Y yo, por acercarme a ti, y todo por acercarme a ti, y yo por acercarme a ti, y todo por acercarme. He andado camino solo de sufrimiento, olvidé mi grandeza, quise hacerme pequeño yo, por acercarme a ti. He abrazado este mundo, lo bueno y el lamento, aposté a una carta y salí perdiendo yo, por acercarme a ti. No me llames iluso, se ha puesto de nuevo, esto es por ti. Y aunque he caído en el suelo, no creas, es por ti. No me llames iluso, se ha puesto de nuevo, esto es por ti. Y aunque he caído en el suelo, no creas, es por ti. Yo, por acercarme a ti, y todo por acercarme a ti. Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Es el propio Cristo quien nos dice, por acercarme a ti, en la voz del sacerdote Javier García, que acaba de sacar esta canción durante esta misma semana, poniéndonos en la voz de Cristo ese deseo de acercarse a nosotros. También nosotros queremos acercarnos a Dios y por eso en este programa de la liturgia de la semana vamos a intentar conocer más la liturgia para acercarnos más a Dios, para amar más a Dios a través de la Sagrada Liturgia. Por eso les habla Rafael Casás, el diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy desde la ciudad de La Coruña en nombre de la Delegación Episcopal para la Liturgia de nuestra Archidiócesis compostelana. En esta noche de sábado, que como ya saben es domingo ya para la liturgia de la Iglesia, domingo 30º del tiempo ordinario, que celebramos en este programa la liturgia de la semana en continuidad con los demás compañeros que lo dirigen los demás sábados de cada semana. Comenzamos así, en esta noche de sábado ya domingo, una nueva semana litúrgica en la Iglesia. Vamos pues a conocer más a Dios a través de la liturgia, para amarlo también más a través de ella. Les comento el sumario de nuestro programa. En primer lugar, comentaremos todo lo relativo al propio domingo, este domingo número 30, 30º domingo del tiempo ordinario. Repasaremos pues las claves teológicas de las lecturas de este domingo con el biblista Ricardo Sanjurjo Otero. En segundo lugar, repasaremos el calendario litúrgico de la semana. Es lo que propiamente es la liturgia de la semana en nuestro programa. Haremos el comentario sobre la categoría litúrgica de los días de esta semana, que básicamente pues son ferias del tiempo ordinario con algunas memorias, y tenemos en medio una fiesta, la fiesta de los apóstoles Simón Cananeo y Judas Tadeo. Y terminaremos la semana, el sábado, con la solemnidad de todos los santos, para dar paso después al siguiente domingo, que ya otros compañeros comentarán en la próxima semana. También señalaremos otras solemnidades y fiestas para diócesis y congregaciones religiosas presentes en España.
Y finalmente, el apartado tercero siempre es nuestro tema de formación litúrgica. Estamos terminando ya la ordenación general del misal romano después de varios años que hemos ido leyendo pasito a pasito, muy despacio, cada uno de los números. Estamos ya en el capítulo 8, las misas y oraciones por diversas necesidades, y hoy nos corresponden las misas de difuntos. Leeremos del número 379 al 385 de esta ordenación general del misal romano para ir conociendo mejor la misa, ¿vale? La Eucaristía, la celebración litúrgica por excelencia. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios a través del correo electrónico la liturgia de la semana 2 @radiomaria.es, y también nos encuentran en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en la red social X Radio María Spain. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Y ahora vamos a pasar pues acercándonos a Dios como Él se quiere acercar a nosotros, por acercarme, y Él nos lo dice una vez más, para acercarnos nosotros también a este 30º domingo del tiempo ordinario. Yo, por acercarme a ti, y todo por acercarme a ti, y yo por acercarme a ti, y todo por acercarme a ti, y yo por acercarme a ti, y todo por acercarme. No me llames iluso, se ha puesto de nuevo, esto es por ti. Y aunque he caído en el suelo, no creas, es por ti. Aunque pienses que no te susurro al oído, esto es por ti. Y aunque indigno te creas, todo lo hice por ti. Pues vamos ya con nuestro programa en la primera parte, que es el comentario a la palabra de Dios de este domingo 30º del tiempo ordinario. Y como siempre contamos con la ayuda de Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela y experto en Sagrada Escritura. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Rafa. Cuéntanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios de este domingo? Pues la primera lectura de este domingo está tomada del libro del Eclesiástico, que pertenece al grupo de los libros sapienciales. Como muchos de los libros sapienciales, pues está escrito entre el tercer y el segundo siglo antes de Cristo, en este caso más bien en el segundo siglo antes de Cristo, y el Sirácida, que así se llama, así llamamos actualmente al autor del Eclesiástico, porque se presenta como Jesús ben Sira, pues el Sirácida en este pasaje nos habla de la relación que hay entre nuestra vida religiosa, nuestra vida de devoción, de piedad, y la vida moral, ¿no? Y la justicia. No hay oración sin justicia, y la verdadera justicia emana también de una vida de oración. Y esto es una gran reflexión que nosotros nos podemos hacer, ¿no? Muchas veces aspiramos a ser grandes agentes de cambio en nuestro entorno porque creemos en la presencia del reino de los cielos, pero esa acción social a la que está llamada la Iglesia está enraizada en una profunda vida de oración. Ahí tenemos, por ejemplo, el testimonio, de Santa Teresa de Calcuta, que le decían a sus discípulas, a sus hijas, que si querían dedicar una hora más a los pobres, también dedicaron una hora más a la oración, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos esa tentación que muchos cristianos pueden sentir en un mundo que muchas veces se nos escapa, que no entendemos, que va demasiado rápido, utilizar la oración no tanto como ese punto de diálogo con Dios, sino como un escondrijo, ¿no? Como un escondrijo en el que refugiarnos, y es cierto que Dios es refugio en las tormentas, es la roca firme a la que podemos agarrarnos, pero muchas veces podemos utilizar la oración no como ese trampolín que nos catapulta al servicio, al amor a Dios
en los hermanos y en el servicio a los hermanos, sino que podemos utilizar la oración como una vía de escape ante un mundo que no nos satisface. Y esa, sobre todo para los cristianos que estamos llamados a estar en el mundo, los laicos, los sacerdotes seculares, pues puede ser una tentación muy grande, porque con Dios nos sentimos muy a gusto y el mundo puede suponernos un reto, ¿no? Entonces estas palabras que nos dirige el Sirácida, pues tienen que ser para nosotros un acicate, ¿no? ¿Qué busco yo a Dios cuando busco a Dios? ¿Qué busco yo en Dios cuando oro? ¿Busco una vía de escape? ¿Busco una excusa? ¿O me busco, en el fondo, mi propia seguridad, mi propia protección, mi propia comodidad? ¿O estoy buscando, pues, aquel que le da sentido a todo? Estoy buscando embeberme de su amor para poder servir a los hermanos. En la capilla todos somos muy buenos, ¿verdad? Rezando. Luego Sí, la vida se juega... Algunos no tanto, pero sí. Pero la vida, sobre todo la vida de los cristianos seculares, o sea, laicos, sacerdotes seculares, se juega en el mundo. Sí. La oración no es la fuga mundi, sino que debe darnos fuerza para vivir. Para vivir en el mundo, como cristianos. para estar en el mundo sin ser mundanos. Muy bien, fantástico. Y esto se complementa con el Salmo que tenemos hoy. ¿El Salmo? El Salmo 33, la antífona es: el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Pues vamos a escuchar nosotros también el Salmo. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Y en la segunda lectura lo que vamos a leer es el final ya de la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, que pertenece al grupo de las llamadas cartas pastorales, en las que Pablo se dirige a los que históricamente son sus dos discípulos más notables, Tito y Timoteo, en este caso Timoteo, que es su gran compañero, y es una especie de testamento espiritual del propio Pablo. El propio autor se nos presenta como en los últimos días de su vida, antes de su martirio, un poco solo, abandonado de casi todos, pero al mismo tiempo con una confianza y con una certeza inamovible, que es la presencia del Señor, que no lo ha abandonado, que está con él, que padece con él, y es quizás uno de los textos más bonitos que tenemos en todo el corpus paulino, ¿no? Es una especie de, pues al final de la carrera, como dice también el apóstol San Pablo en esta carta, pues hacer una especie de examen de conciencia de lo que ha sido su vida apostólica y esta confianza de que el Señor, a pesar de que nosotros no tenemos por qué ganarnos nuestra salvación, porque es un regalo gratuito de Dios, el Señor, cuando realmente dejamos que su vida se haga vida en nuestra vida, y eso se convierte en una vida apostólica, se convierte en una carrera larga, en un gran combate, utilizando las mismas imágenes que utiliza Pablo, pues nos tiene reservada también esa corona de la gloria, ¿no? El Señor no nos abandona, ni siquiera ante la certeza de la muerte, ante el abandono de nuestros compañeros, pues en esa lucha hasta el final, el Señor también manifiesta su gloria para que el Evangelio sea proclamado en todas partes, y como dice el propio Jesús en el discurso escatológico del final de los sinópticos, Marcos 13 y sus paralelos, con el Señor el que persevera hasta el final, pues se salvará y ganará la carrera. Ahí Pablo también está como al final de su vida, entonces. Sí, el autor se presenta como Pablo al final de su vida y en ese sentido, pues es como este legado, este testamento espiritual
del apóstol que pasa a las generaciones sucesivas de líderes de la Iglesia. ¿Y esto que dice que es como si estaba en la cárcel o en este momento cuando escribe estas cartas? O... Sí, Dinos. A ver, en teoría hay un consenso más o menos generalizado de que las cartas pastorales son de un discípulo de Pablo que se presenta para tratar de completar el legado de Pablo, el legado espiritual de Pablo, conservando estos recuerdos del final de la vida, pues un poco para eso, motivar a las generaciones sucesivas de líderes. Yo no soy totalmente experto en cartas paulinas, sí que soy profesor de cartas paulinas, pero hay un consenso más o menos... Se pone Pablo dentro de la cárcel, lo escribe varias veces, yo prisionero... Sí. Lo escribe varias veces y se presenta como Pablo ya encarcelado a punto de sufrir el juicio y el martirio. Y otra pregunta, ya que estamos hablando de... ¿Este Timoteo, qué sabemos de Timoteo? Pues porque de Timoteo... Tenemos a Tito, ¿no? A Timoteo, a Onésimo, a varios personajes y no hemos hablado nunca de ellos. Timoteo es uno de los discípulos históricos de Pablo, del que posiblemente tengamos más información, porque no solo aparece mencionado muchísimas veces en las cartas, ya desde la primera, que es Primera Tesalonicenses, que es la más antigua, es su gran compañero de viaje, junto al principio Silvano, y después Tito se incorporará, no sabemos exactamente cuándo, pero muy pronto a la misión de Pablo, y luego vendrán otros, Sóstenes y otras personas. O sea, que viajaron con él en esa misión por toda Grecia, evangelizando, llevando... De Timoteo, además, tenemos otro dato, porque a diferencia de Tito, que no aparece mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sí que aparece Timoteo, en el libro de los Hechos. Sabemos por Hechos 16, 3 y 4... Caray, te lo sabes de memoria. Sí, es parte del texto de mi tesis. Que es hijo de un padre griego, de una madre judía, de Listra, y que fue circuncidado por el propio Pablo, y que desde entonces se asoció a su misión, que lo acompañó primero en ese intento frustrado de evangelizar en primer lugar Asia, seguramente Éfeso, después en Tróade, en Filipos, en Tesalónica, que después lo recogió, se volvió a unir a Pablo en Corinto y allí siguió como gran compañero suyo. Tienen su propia fiesta litúrgica, estamos en liturgia de la semana. El día 26 de enero es memoria de San Tito y San Timoteo, el día después de la conversión, de la vocación de San Pablo. De la vocación de San Pablo. Ahora le van a cambiar el nombre, le han cambiado el nombre. Sí, estamos ahí los liturgistas luchando con esas cosas. Fantástico. Pues así tenemos más información, queridos oyentes de Radio María. Vamos a pasar a proclamar el Evangelio de este domingo a través del Aleluya. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Escuchamos este pasaje conocidísimo del publicano y el fariseo en el templo. Y un poco nos vuelve, bueno, como habitualmente, porque así está construido el leccionario, nos vuelve a llevar sobre esta realidad de que muchas veces nuestra vida en el mundo y nuestra vida delante de Dios como que presentamos una doble cara. Somos como el dios Jano de los romanos, ¿no? Que tenía el Jano bifronte, que tenía esa doble cara, ¿no? Y cuántas veces en nuestra vida como cristianos hay esta doble vida también, ¿no? La vida que llevamos de puertas adentro de la iglesia y la vida que llevamos de puertas afuera de la iglesia. Y el saber también nosotros presentarnos delante de Dios pues de una forma humilde. Humildad no es darse golpes de pecho, ni latigazos en la espalda. La humildad, decía Santa Teresa, yo creo que es en el libro 10 de las Moradas, decía que humildad es vivir en la verdad. Y la verdad es que delante de Dios nadie tiene méritos. Delante de Dios no estamos para que nos dé esto palmaditas en la espalda, sino que delante de Dios estamos para reconocer también nuestra flaqueza, nuestra debilidad, y como hijos delante de nuestros padres, como niños pequeños delante de nuestros padres, pues también aprender a dejarnos cuidar por Él, a ser perdonados por Él, para poder perdonarnos a nosotros mismos, y también a aceptar las correcciones que el Señor nos va poniendo en el camino. Esto es lo que le pasa al publicano. Los publicanos en la época de Jesús eran vistos como colaboracionistas del régimen, porque cobraban los impuestos muchas veces, imponiendo además impuestos excesivos para poder beneficiarse ellos, y eran vistos como parias. Ahí tenemos la historia pues de Mateo o la historia de Zaqueo, publicanos quizás más conocidos del Evangelio, ¿no? Pero este publicano, consciente de la fragilidad y de la debilidad de su vida, se postra delante de Dios reconociendo que necesita de su misericordia, de su perdón. Mientras que por otro lado el fariseo, que posiblemente llevara una vida pública igual de chunga, de horrible que este publicano, pues cree que tiene el derecho de ponerse delante de Dios de pie y como sacando pecho, como esperando eso, como decía antes, que Dios le diera una palmadita en la espalda. Y entonces su oración en el fondo se convierte en un monólogo sobre sí mismo, en un echarse flores a sí mismo. Y vuelvo sobre la pregunta que hacía cuando comentábamos la primera lectura del Eclesiástico. En el fondo, si existe esa desconexión entre mi vida moral, entre mi vida externa, entre mi vida en el mundo y mi relación con Dios, ¿qué estoy buscando cuando busco a Dios? ¿Me estoy buscando a mí mismo? ¿Estoy buscando mi propio beneficio? Como seguramente pues algunos de estos fariseos, por lo que nos cuentan, no solo el retrato que nos hacen los evangelios, que bueno, vamos a ser más o menos críticos y decir que son escritos de parte, sino el retrato que nos hacen otros como Flavio Josefo, un historiador judío de la época más o menos contemporáneo del evangelista San Lucas, que aprovechaban este ser como gente bien vista desde el punto religioso y social para su propio beneficio. Oye, y eso en mi oración, ¿en qué se manifiesta? En actos simplemente vacíos, externos, esa religión viciada, vacua, vana, vanidosa, de la que un poco hace crítica Lucas, mientras que este publicano, por lo menos consciente de su debilidad y sabiendo que necesita de la misericordia de Dios, pues bueno, por lo menos intenta poner los medios espirituales para solucionar esa vida, a lo mejor no tan alabable o tan digna de alabanza como podríamos esperar. Pues muy bien, muchas gracias, Ricardo. Una noche más por acercarnos la palabra de Dios de este domingo. Muchas gracias, Rafa, y un saludo también a los oyentes de Radio María.
más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Pues vamos a comentar ahora en la segunda parte de nuestro programa el calendario litúrgico de esta semana que ya hemos comenzado, de esta 30ª semana del tiempo ordinario, con la misa vespertina que acabamos de celebrar. Y por lo tanto hemos entrado ya en este domingo. Aunque sea la tarde del sábado, ya es el 30º domingo del tiempo ordinario. Como todos los domingos del tiempo ordinario, se utilizarán vestiduras de color verde y hay muchos elementos y oraciones propias, además de las lecturas que ya hemos comentado del volumen 1 del leccionario en su versión C, en el año C, en el año en el que estamos siguiendo la lectura de Lucas. Hoy, como todos los domingos del tiempo ordinario, no se permiten las misas de difuntos, excepto la misa exequial. Bueno, hablaremos profusamente en la tercera parte de cómo son estas misas de difuntos y cuándo están permitidas y cuándo no. Pero además, este domingo se celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Divino Maestro, en la familia paulina. Y los paules celebran la solemnidad de la dedicación en las iglesias en las que se ignora su día. Y en Coria Cáceres nos unimos a la oración por el aniversario de la muerte de Monseñor Jesús Domínguez Gómez, su obispo. El día lunes 27 tenemos un día ferial. Ya hemos repetido muchas veces que significa una feria, es decir, muchísima posibilidad para cualquier formulario permitido de misas motivas, por diversas necesidades, memorias de santos, etc. Es decir, un día en el que volvemos al leccionario volumen 3 impar y que se siguen las lecturas continuas. Estamos leyendo la carta a los romanos, estamos también por la semana leyendo el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, etc. Y tenemos mucha posibilidad en los días feriales, los días más sencillos de la liturgia, donde hay mucha libertad para elegir cualquier formulario. Además, este lunes, día 27, en Ávila ciudad, se celebra la solemnidad de los santos Vicente, Sabina y Cristeta, mártires. El martes, rompemos el ritmo de las ferias, de los días más ordinarios del tiempo ordinario, porque tenemos una fiesta. Es decir, la fiesta de los santos Simón y Judas. Simón Cananeo Celotas y Judas Tadeo. Como es una fiesta de apóstoles, se celebra de color rojo, que dieron también su vida por Cristo, su sangre por Cristo. Y hay algunos elementos propios, también incluidas las lecturas, porque rompemos esa continuidad del volumen 3 impar y pasamos al volumen 4, que es la de las fiestas de los santos. Como día de fiesta, tampoco se permiten en este día las misas de difuntos, excepto la misa exequial, la misa de entierro. El miércoles volvemos a las ferias, tal vez recuperemos las lecturas que hemos perdido del día anterior para seguir el hilo, y recuperaremos el capítulo 8 de los Romanos, el capítulo 13 de Lucas, y tendremos esas misas con mucha libertad para escoger los formularios de los textos de las oraciones de la misa, excepto en Gerona ciudad, que se celebra la solemnidad de San Narciso, obispo y mártir, que en su diócesis se celebra también como fiesta, y en León ciudad, que se celebra la solemnidad del mártir San Marcelo. Y nos unimos también en este día, en este miércoles, a la oración de la Iglesia de Ávila, que recuerda el aniversario de la muerte de Monseñor Maximino Romero de Lema, su obispo emérito. Vamos al jueves, día 30, otro día ferial. Ya hemos comentado ampliamente lo que esto significa, simplemente señalar que la familia franciscana celebra la solemnidad de la dedicación de cada iglesia propia. Y el viernes 31, hasta la hora de nona, hasta la media tarde, otro día ferial. ¿Por qué? Pues porque después ya comenzará una solemnidad, que ahora comentaremos. Pero el viernes, hasta la hora de nona, hasta la media tarde, se celebra un día ferial, en el que en Madrid se recuerda el aniversario de la ordenación episcopal del cardenal Antonio María Rouco Varela, su arzobispo emérito. ¿Qué sucede por la tarde? Pues que ya tenemos la misa vespertina del día de la solemnidad de todos los santos.
que se celebra ya en la tarde del viernes, como es solemnidad de precepto, y todo el sábado. La solemnidad de todos los santos, bien lo sabemos, los que ya están con Cristo en la gloria. En el gloz único de esta festividad, la Iglesia Santa, todavía peregrina en la tierra, celebra la memoria de aquellos cuya compañía alegra los cielos, recibiendo así el estímulo de su ejemplo, la dicha de su patrocinio y un día la corona del triunfo en la visión eterna de la Divina Majestad. Así lo cuenta el elogio del martirologio romano de este día de solemnidad, de color blanco, con muchos elementos propios, todos los posibles, por supuesto, lecturas que se encuentran en el volumen cuarto del leccionario, un día de la más alta solemnidad en el que no se permite ningún tipo de otra celebración, ni siquiera la misa exequial, la misa de difuntos, que la tendremos al día siguiente, pero que comentarán nuestros amigos que comparten la dirección de este programa, la liturgia de la semana. Así, con esta gran solemnidad, llegamos al final de esta 30ª semana del tiempo ordinario. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, en el día final. Yo le resucitaré, en el día Pasemos ya pues al último apartado de nuestro programa. Vamos a comentar, como siempre, este tema de formación que estamos siguiendo de la ordenación general del misal romano. Vamos a leer en el capítulo 8, que nos habla de las misas por diversas necesidades y de las misas de difuntos, precisamente este segundo apartado, el apartado de las misas de difuntos. Estamos en el número 379 y leeremos hasta el 385. Dice el número 379. El sacrificio eucarístico de la Pascua de Cristo lo ofrece la Iglesia por los difuntos, a fin de que por la intercomunión de todos los miembros de Cristo, lo que a unos consigue una ayuda espiritual, a otros les otorgue el consuelo de la esperanza. Bien, queridos oyentes, ya se dan cuenta que este número 379 nos habla del motivo profundo espiritual de las misas de difuntos, la comunión de los santos. Es decir, la Iglesia, precisamente estamos en estos días que vamos a celebrar todos los santos, fieles difuntos, pues la Iglesia es total, es la unidad de, como solemos decir, estas tres partes: la Iglesia que todavía peregrina en la tierra, la Iglesia que camina hacia el cielo, los fieles difuntos, y la Iglesia que ya goza del cielo, todos los santos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Nos lo dice aquí, la finalidad de las misas de difuntos es esta, la intercomunión de todos los miembros de la Iglesia. Porque a unos les consigue una ayuda espiritual, a esos difuntos, esos fieles difuntos, los que caminan hacia el cielo, y a nosotros, la Iglesia que todavía peregrina, nos otorga
el consuelo de la esperanza de que nos volveremos a juntar con ellos en la gloria del cielo, donde ya la otra parte de la Iglesia, los que ya son santos, pues gozan plenamente del cielo. Por lo tanto, aquí tenemos el sentido profundo del porqué de las misas de difuntos, la comunión de los santos. Bien, el número 380. Entre las misas de difuntos, la más importante es la misa exequial, que se puede celebrar todos los días, excepto las solemnidades de precepto, el Jueves Santo, el Triduo Pascual y los domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua, observando además cuánto debe observarse según la norma del derecho. Es decir, ¿cuándo se puede celebrar la misa de difuntos más importante, que es la misa, por así decirlo, de entierro, ¿no? Se llama misa exequial. Las exequias son las honras fúnebres, básicamente la última oración, la recomendación del alma a Dios y también poder depositar en la sepultura los restos de quien ha sido un cristiano, templo del Espíritu Santo, nada menos. Bien, pues esa misa exequial se puede celebrar todos los días, excepto las solemnidades de precepto, es decir, los días más importantes del año. Ya hemos comentado muchas veces la categoría litúrgica, ¿verdad? Feria, la más básica. Algunas ferias tienen una memoria, un recuerdo, pero son ferias. Luego la segunda es fiesta, y hemos tenido esta semana, acabamos de comentarlo en el calendario litúrgico de la semana que tenemos por delante, la fiesta de los santos Simón y Judas, una segunda categoría, y luego solemnidad, la más importante. Pues los días de solemnidad, que además son de precepto, es decir, de obligación de ir a misa, ¿vale? Que más o menos, lo he calculado, los que ha habido estos años, durante esos días, que fueron 32 en el año 2025, 32 días, en esos 32 días no se puede celebrar la misa exequial, porque hay que respetar la solemnidad de precepto. Los domingos de Adviento, los domingos de Cuaresma, los domingos de Pascua, las solemnidades de precepto, como el Día de Todos los Santos, obviamente el Triduo Pascual, el Jueves Santo, ¿vale? Los demás sí se puede celebrar la misa exequial. Los domingos de tiempo ordinario sí se puede celebrar la misa exequial. Pero respetamos las solemnidades de precepto como días en los que no solamente se celebra ese formulario de la misa propio de ese día, ¿vale? Por lo tanto, en los demás días sí es posible la misa exequial. De los 365 días del año, pues este año solamente durante 32 días habría que aplazarla, dejarla para otro día, ¿vale? Dejar esa misa exequial para otro día. Se celebran las exequias, por supuesto, se celebra el entierro, por supuesto, pero lo que es la misa exequial, la misa de difuntos, el funeral, que así llamamos, ¿verdad? Pues ese se reserva para otro día. ¿Mm? Bien, dice el número 381. Se va a referir a las otras misas de difuntos. Las misas de difuntos después de recibida la noticia de la muerte, o con ocasión de la sepultura definitiva, o la del primer aniversario, puede celebrarse aún en la octava de Navidad y en los días en que hay una memoria obligatoria o en una feria, que no sea el miércoles de ceniza, o una feria de Semana Santa. Otras misas de difuntos o misas cotidianas se pueden celebrar en las ferias del tiempo ordinario, en que cae alguna memoria libre o se celebra el oficio de la feria, con tal que realmente se apliquen por los difuntos. Bueno, el número 381, acabamos de ver, que nos sitúa en las otras categorías de misas de difuntos. Fuera de la misa exequial, que se puede celebrar todos esos días, excepto los días de solemnidad de precepto, hay unas misas de difuntos especiales, las de primer aniversario, que es la más común, aunque también aquí cita otras, pues la que más comúnmente celebramos es la misa de primer aniversario, no puede celebrarse en las fiestas, ¿vale? Sí puede celebrarse en otros días, en otros días feriales, en otros días con memorias, ¿vale? Como aquí nos dice, pero no en las fiestas. Por eso los domingos del tiempo ordinario, que no son solemnidades, pero sí fiestas, o las fiestas que tenemos durante la semana, no se puede celebrar las misas de difuntos, excepto la misa exequial. Sí, no se puede celebrar la misa de primer aniversario, las misas cotidianas de difuntos. Estas misas cotidianas de difuntos sí se pueden celebrar en las ferias del tiempo ordinario, ¿vale? Cualquier día ferial del tiempo ordinario se pueden celebrar las demás misas de difuntos. Así vamos ordenando con la lógica y con la espiritualidad que nos enseña la Iglesia cómo ordenar nuestras celebraciones. Continuemos. Dice el número 382. En las misas exequiales, hágase regularmente una breve homilía
excluyendo todo género del ocio fúnebre. Bueno, nos advierte este número 382 a los que tenemos el encargo de predicar dentro de la misa, que conviene estos días hacer una breve homilía, pero que no se convierta en hablar del difunto, de la familia, sino que el motivo espiritual es precisamente hablar de la esperanza de la resurrección, de que los cristianos, claro que sí, pasamos por el trance de la muerte, pero estamos llamados a la resurrección, hablar de todas estas cosas santas, pero no un elogio fúnebre. Hay un lugar en la celebración esequial, al final de la celebración, antes de la estación en el cementerio, de acercarnos al lugar del enterramiento, en el que ahí sí se puede hacer una breve semblanza, una alusión a la familia, dando las gracias a la asistencia. Esto lo prevé el ritual de exequias, ¿no? Pero no en la homilía. La homilía es para traer la palabra de Dios a hoy, que nos habla de la esperanza de la resurrección. Muy bien, continuemos. 383. Exhórtese a los fieles, sobre todo los familiares del difunto, a que participen en el sacrificio eucarístico ofrecido por él, también acercándose a la comunión. Fíjense, queridos oyentes, que si se nos habla, se nos insiste en esto, pues debe ser porque se ha observado en muchos lugares que en las misas de difuntos prácticamente no comulga nadie, como si fuera pues un respeto humano, una cosa de no vamos a acercarnos allá adelante, no vamos a... Es una misa. Hemos sido invitados al banquete eucarístico. Por lo tanto, también nos acerquemos a la comunión en ese día. Obviamente, con las dignas preparaciones y si estamos preparados para poder recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Pero acercándose también a la comunión existe este número 383. 384. Si la misa exequial está directamente unida con el rito de las exequias, una vez dicha la oración después de la Sagrada Comunión, se omite todo el rito conclusivo y en su lugar se reza la última recomendación o despedida. Este rito solamente se hace cuando está presente el cadáver. Bien, pongámonos en situación, por lo tanto. Estamos en lo que llamamos una misa de cuerpo presente, ¿verdad? Pues muy habitual, por ejemplo, en las parroquias en las que yo sirvo, en estas aldeas, en estos pueblos del Ayuntamiento de Abegondo, aquí cerquita de la ciudad de Coruña, normalmente la misa funeral, la misa de exequias, se celebra de cuerpo presente. Es decir, tenemos el féretro dentro de la iglesia y la misa la termina el sacerdote con la oración después de comulgar. Y ahí ya comienza la preparación para acercarnos al cementerio. Ahí termina, no se da la bendición, no se hacen los ritos conclusivos, sino que ahí comienza pues esa recomendación que dice aquí, o despedida, la última recomendación, se sale rezando de la iglesia con el féretro hacia el camposanto y allí, pues, delante de la tumba, se hacen el resto de las oraciones finales y la despedida y ahí se da la bendición. En el propio cementerio, delante de la tumba, se da la bendición y se despide a la asamblea porque la asamblea ha continuado. Igual que también la celebración no comienza en la iglesia, sino que comienza normalmente en el entorno donde yo me muevo, pues o en la casa del difunto o en el tanatorio, y ahí comienza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se hace el rito inicial. Por eso, cuando se entra en la iglesia rezando al comienzo de la celebración, no se comienza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se hace el rito penitencial, no, eso ya se ha rezado el salmo y se ha rezado en la sala del tanatorio o en la casa, la primera parte. Cuando se entra en la iglesia, la comunidad continúa rezando, no empieza una oración nueva, es la misma, la continuidad. Pues al final de la celebración, algo parecido. Se continúa hasta que tenemos ya la conclusión y la bendición delante de la tumba. El número 385 dice: al ordenar y seleccionar las partes de la misa de difuntos, sobre todo del funeral, que puedan ser unas u otras, por ejemplo, oraciones, lecturas, oración universal, etc., ténganse presentes, como es debido, los motivos pastorales respecto al difunto, a su familia, a los presentes. Tengan los pastores, además, especial cuidado por aquellas personas que, con ocasión de los funerales, asisten a las celebraciones litúrgicas y oyen el Evangelio. Personas que pueden no ser católicas, o que son católicos que nunca o casi nunca participan en la Eucaristía,
o que incluso parecen haber perdido ya la fe. Los sacerdotes son ministros del Evangelio de Cristo para todos. Interesante este número, ¿verdad?, que acabamos de leer. Nos da muchas pistas de lo que puede suceder en nuestras celebraciones de difuntos, que pueden asistir a ellas, y de hecho asisten muchas personas que se han alejado de la fe, o que nunca la han tenido, que son ateos, o que son, decimos así, poco practicantes. Pues es un momento clave para evangelizar, porque en la Iglesia tenemos también a los que no creen, y por lo tanto, viendo cómo nosotros nos amamos, nos acompañamos en el dolor, creemos en la fe, en la resurrección futura, pueden también ser un momento para ellos de evangelización. Por lo tanto, hay que escoger, como dice las oraciones, las lecturas, pensando en esa comunidad completa que tenemos delante, en esa comunidad que es muy distinta, ¿verdad?, a los fieles que vienen los domingos o los días de diario a nuestras celebraciones. Por lo tanto, también hay que tener cuidado si es una persona que ha pasado por una larga enfermedad y hay un formulario específico, o una persona que ha muerto sorpresivamente y ha dejado pues muy impactada a la familia. No digamos si es un niño, si es alguien pues especialmente vulnerable, pues que tengamos esa sensibilidad para escoger por motivos pastorales respecto al difunto, a la familia y también a las personas que están presentes en esa celebración. Bueno, así termina este capítulo 8, en esta parte, las misas de difuntos. Y mirando el reloj, pues ya nos hemos acercado al final de nuestro programa, porque hemos repasado bastante trocito aquí de la ordenación general del misal romano, así que, queridos oyentes de Radio María, hemos agotado el tiempo de la liturgia de la semana. Una vez más, les damos las gracias por su atención. Les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast entrando en la web radiomaria.es. Y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de la liturgia de la semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo el diácono Rafael Casás. Han escuchado la liturgia de la semana con el diácono Rafael Casás.